Estamos en la capilla del Arzobispado de Caracas, un centro maravilloso que nos hace recordar nuestra historia colonial. Al fondo, un hermosísimo retablo adornado en la parte principal con una imagen de San José. Y me acompaña nuevamente el padre Gerardino Barrachini, vicario episcopal para la santidad, y también el seminarista Ricardo Bielma. Hoy, a propósito, vamos a tener un programa un poco diferente. No vamos a hablar de un temario, digamos, que tenga que ver directamente con la doctrina de la propia iglesia, sino que vamos a hablar de las anécdotas de algunos personajes importantes dentro de nuestra historia, pudiésemos decir colonial, y también de los últimos tiempos, de sacerdotes, de obispos, que con su ejemplo, con su testimonio, pero también con sus picardías y con su manera de ser, adornaron el día a día de nuestra iglesia venezolana. Son muchos los personajes que pudiésemos abordar en este programa, pero realmente el tiempo se concreta y vamos a hacer alusión a algunos personajes. Yo le comentaba tanto al padre Gerardino como al seminarista Ricardo, que habláramos lo que de alguna forma nos venía a nuestra memoria de esas anécdotas que seguramente nos van a llenar de risa, también de entusiasmo, y especialmente nos van a llenar de mucha motivación para conocer más y mejor a nuestra iglesia de Caracas. Bienvenidos a su programa De la mano con la iglesia, y a continuación los invito a disfrutar de esta experiencia maravillosa de recordar esas anécdotas. Yo estaba pensando en algunos personajes que nos han dado, yo recuerdo a Monseñor Felipe Rincón, cuando hemos leído de alguna forma en sus libros y también en aquellos que tuvieron la dicha de compartir y estudiarlo. Háblanos un poco de Monseñor Felipe Rincón. ¿Quién era ese personaje? Bueno, noveno arzobispo de Caracas. Le tocó ser arzobispo de Caracas en un momento muy complicado de la historia del país y de la historia de la iglesia. Viene a suceder a Juan Bautista Castro, que también había sido un arzobispo muy contestado, muy polémico, sobre todo en los últimos 30 años la iglesia en Venezuela había estado como en el centro de la polémica. Pero ¿sabías tú que Felipe Rincón González era una vocación tardía? No, absolutamente, no me lo podía ni siquiera imaginar. Y más para la época, es decir, en esa época se aceptaban todavía muchachos, candidatos con cierta edad a entrar, digamos, a las órdenes sagradas, porque definitivamente tengo entendido que hasta hace unos 30, 40 años la mayoría de nuestros obispos y sacerdotes pues venían de los seminarios menores, es decir, desde pequeñitos ya estaban prácticamente en las filas a la formación del sacerdocio. Él viene de los puertos de Altagracia, y acuérdate que en esa época todavía no estaba constituido nuevamente el seminario de Caracas, porque el presidente Guzmán Blanco, con el decreto de extinción de seminario, claro, había de una u otra manera cerrado el seminario interdiocesano de Caracas, Santa Rosa de Lima. Funcionaba la escuela episcopal, ¿ok? Él fue una vocación tardía porque él era comerciante, él vendía sombreros allá en Maracaibo. Pero yo quería preguntarte algo. Felipe Rincón, sin duda, quien lo puede leer y lo pueda estudiar, sin duda fue un gran arzobispo de Caracas. Yo creo que tú coincides conmigo, o yo coincido contigo, Yo hasta diría que un hombre muy santo, que fue realmente un gran arzobispo de Caracas. Y yo quería preguntarte, que tú me habías dado antes de irnos a la grabación del programa, me habías comentado algo sobre unas religiosas y Monseñor Felipe Rincón. Cuéntanos esa anécdota especialmente. Bueno, yo no sé si será el Caribe, el sol, que estamos ubicados frente al mar Caribe, que nos hace bastante particulares, ¿no? Inclusive hasta para fundar congregaciones religiosas masculinas o femeninas, etcétera, ¿no?
porque desde que el decreto de Gómez llega a hablar de, por ejemplo, no, pero de Gómez no, el decreto de Guzmán Blanco, no se admiten religiosos jesuitas de ambos sexos, por ejemplo, ¿no? Famosísimo, Para reír. famosísimo. Hasta, por ejemplo, Ustedes saben que no hay jesuitas mujeres, es decir, la congregación es masculina. No hay jesuitas, aunque algunas congregaciones llevan el carisma, sin duda. Pero bueno, habían algunas de San Ignacio. congregaciones femeninas en Caracas que habían comenzado a tener ciertos No conflictos. no nos vas a decir cuál, No. porque todavía está en esa comunidad. Y parece que había mucha conflictualidad entre las hermanas y Rincón González, con ese ánimo tan paterno que tenía Rincón González, porque se tenía algo, Rincón González, que era paterno, era papá, era pastor, y siempre estaba mediando. Y mediando con estas monjas, llega un momento en que él escribe a Secretaría de Estado diciendo que no podía más con estas monjas, que las calificaba como macheteras, ¿no? Es decir, Macheteras. que andaban con un machete en la mano cortando cabeza a todo el mundo, ¿no? Caramba, es decir que hemos tenido una anécdota maravillosa. Realmente, Gerardino, la anécdota de Felipe Rincón en calificar pues a una comunidad, sin duda alguna, esa expresión de manera jocosa, por supuesto, nos llenan ¿no? de mucho anécdota. Fíjense que hemos tenido incluso un arzobispo que sintió el temor de ser envenenado. Y precisamente, ¿dónde pasó ese evento, Gerardino? ¿Con quién fue ese arzobispo que de alguna manera tentaron contra su vida? Eso pasó aquí, en esta capilla. El arzobispo Monseñor Juan Bautista Castro le habían colocado arsénico en el vino para envenenarlo, ¿no? Eso fue, bueno, todo un acontecimiento. La prensa nacional y local se manifestaron con comunicados de indignación, ¿no? Había muchos elementos que... Se acusó incluso a un sacerdote que quería ser obispo y que de alguna manera... Padre Arteaga, que después terminó en Cuba, y después el famoso su Padre tío Arteaga fue arzobispo de Santiago de Cuba. Pero era un hombre, Arteaga no se le llevaba muy bien con Juan Bautista Castro, siempre, porque la animadversión entre ellos venía desde cuando Castro había sido vicario general de la Arquidiócesis de Caracas, y el cabildo eclesiástico, el cabildo metropolitano de la Catedral de Caracas, tenía muchos enemigos, Monseñor Castro. Se le llegó a decir que había sido los enemigos internos a Castro, y también inclusive hasta enemigos políticos del mismo Castro, ¿no? Pero es una anécdota lamentable también, ¿verdad? Que alguien quiera envenenar a la... Pero además, gracias a Dios y también a su inteligencia, pues evitó de alguna manera, dicen que derramó mientras celebraba la misa. Él había sido prácticamente advertido y tenía de alguna forma el pudor de no saber cuál era el comportamiento exacto, y nos recuerda el padre Germán González que él prácticamente con el codo tira el cáliz sobre el altar y derrama el vino para no consumirlo de alguna manera dentro de la celebración de la misa. Y recordamos a Monseñor Bernardo Heredia, que Gerardino, tú lo recuerdas a Monseñor Heredia, siempre vestido con su liquiliqui de color negro o crema, y un gran amante de la cultura taurina, probablemente el cura que tuvo más amor a los toros. Además, una cosa impensable, un cura metido precisamente en las corridas de toros. Fíjense que el cardenal Baltasar Porras, nuestro actual arzobispo, nos cuenta en reiteradas oportunidades cómo muchas veces Monseñor Heredia, siendo seminarista, incluso después al estar ordenado, se escapaba para las corridas de toros. Y hay una anécdota que le pasa a Monseñor Heredia, siendo muy joven, pues se le escapa a Monseñor Gregorio Adán, que era su obispo en la diócesis de Valencia. Y él se va a la corrida de toro y resulta ser que el torero que está de alguna manera luciéndose en la propia corrida, con todos los medios, él va y más o menos se esconde. Inmediatamente, cuando el torero mata al toro definitivamente,
le zumba el sombrero sacerdotal, se lo tira de alguna manera en el estrado donde están los toros. Y uno de los periódicos, digamos, regionales, capta la imagen cuando el cura le lanza el sombrero y es la figura de primera plana. Al día siguiente, Monseñor Gregorio Adán tiene el periódico sobre el escritorio y llama y le dice: Bernardo, ¿dónde estabas en el día de ayer? Y le saca entonces el periódico. Monseñor Bernardo Heredia fue un sacerdote con un gran temple, director del diario La Religión, fundador de la parroquia Inmaculado Corazón de María del Rosal, entre otras grandes responsabilidades. Un personaje además que con el carácter, con el temple y sobre todo con ese gran amor a la iglesia, no olvidó nunca esa gran pasión a la cultura taurina. Y tú, Ricardo, cuéntanos un poco de alguna experiencia que hayas de alguna manera, digamos, vivido o sencillamente releído en los anales de la historia de muchos obispos o sacerdotes en Venezuela. Bueno, yo quisiera hablar del cardenal Quintero, primer cardenal venezolano y por supuesto arzobispo de Caracas, y él cuenta dentro de sus anales, sus anécdotas, sus memorias, que siendo seminarista, él estudiaba en Roma, y resulta que en esas actividades pomposas de la liturgia romana, italiana, europea, del Vaticano, pues el rey de España fue invitado, y él, por ser un muchacho joven, por ser seminarista, le tocó agarrar los cirios, las velas especiales en ese palacio apostólico. Y en una de esas, cuando va pasando el rey de España, claro, un muchacho andino, merideño, de Mucuchíes, de un pueblo del páramo, jamás en su vida había visto un rey. Entonces, de la emoción, con la antorcha, se queda mirando el traje del rey de España y resulta que la ladea un poco, se inclina y le mancha el traje al rey de España. ¡Caramba! Claro, nadie se da cuenta en el momento, él se vuelve a poner frío, tenso, y por supuesto al final pues nadie supo quién le manchó el traje al rey de España. Y por supuesto el cardenal Quintero dice: yo tengo el lujo de decir que yo manché un traje de un rey. El mismo cardenal Quintero, ya siendo por supuesto vicario general de Mérida, bajaba por la Plaza Bolívar de Mérida, en aquella Mérida de los años 50, con aquella típica lluvia de los pueblos andinos y de las ciudades andinas, por supuesto, y resulta que bajaba por la calle muchísima agua y él con su sobretodo, su sombrero sacerdotal y un paraguas. Y un carro anticlerical pasa al lado de él y se ahorilla para mancharle su sotana de agua. Es decir, que lo moja. Lo moja completamente, imagínense. Además, la figura honorable y respetable que era en aquel entonces padre José Humberto Quintero, un hombre honorable y respetable, y nadie se metía con él. Y resulta, lo moja completo y él lo bendice. Dios te bendiga. Bueno, que el cardenal Quintero sigue bajando hacia la catedral merideña y cuando se da cuenta y entra al Palacio Arzobispal, ve que hay un accidente de tránsito más abajo y resulta que el mismo carro que lo había mojado minutos antes se había estrellado contra un paral en la Plaza Bolívar. Eso lo cuenta el cardenal Quintero y por supuesto son anécdotas. ¿Y qué habrá querido decir el cardenal Quintero? No lo sabemos, Hay que tener cuidado con la iglesia. Bueno, fíjense cuántas anécdotas. Yo recuerdo, Gerardino, a Monseñor Nieves, que fue canciller de la Arquidiócesis de Caracas, a un personaje que aún todavía vive, Monseñor Francisco Monterrey, también un gran personaje maravilloso, que además, déjenme decirle que en estos días lo encuentro para preguntarle sobre el Palacio Arzobispal y realmente me empezó a hablar de hace la primera gran remodelación de este mismo palacio que habría de alguna manera empezado a hacerse hace 50 años, hace más de 50 años. Con mucho cariño siempre cito pues al actual arzobispo, a Monseñor Baltasar Porras, que siempre, además de su gran conocimiento, su profunda sabiduría y digamos su gran equilibrio para poder de alguna forma acompañarnos en el pastoreo de esta diócesis, siempre tiene una serie de anécdotas que sería bien interesante tener un programa con él de la cantidad de experiencias maravillosas que él ha vivido. Siempre termina en una gran sonrisa. Podemos decir que el cardenal Porras es como el obispo de la sonrisa, así como Albino Luciani se le llamó el pontífice de la sonrisa. Yo creo que podemos decir que el cardenal Porras es el arzobispo de la sonrisa. Nosotros vivimos un poquito los últimos años de las glorias
de los canónigos de la Catedral de Caracas, ¿no? Había citado a Monseñor Nieves, un personaje muy dulce. Monseñor Nieves, una persona muy amable. Me acuerdo que él tiene unos ojos azules muy cándidos, ¿no? ¿No te acuerdas de Monseñor Tortolero, Monseñor Maldonado? Por supuesto. Y me viene a la memoria Monseñor Maximino Castillo, Claro. que a mí siempre me llamaba la atención. Él por muchos años fue rector de la iglesia de la Santísima Trinidad aquí en el Panteón. Y lo recuerdo siempre subiendo por el puente del Guanabo, ¿no? Siempre en sotana negra, con su teja negra. Y si no era en sotana negra, era en sotana blanca, ¿no? Y con su maletín. Era una imagen que siempre uno veía entre esa parte de la Avenida Baray y la Puente del Guanábano de Monseñor Maximino Castillo, que en paz descansa, ¿no? Y nos tocó vivir esa época de estos grandes canónigos que eran hombres que habían sido educados en el seminario que habían regido desde el año 1917 los padres jesuitas Además vivían la majestad del sacerdocio con un gran sentido de austeridad y sobre todo de vida pastoral. Yo recuerdo quizás una de las grandes añoranzas dentro de esas anécdotas es el centro de Caracas. Lastimosamente, por las pésimas políticas que muchas veces hemos tenido, digamos, en los últimos, digamos, 40, 50 años, lastimosamente el centro fue paulatinamente como deteriorándose, convirtiéndose en un área, digamos, para no recordar y vivir todas esas experiencias maravillosas. Pero aquí era muy usual encontrarse cerca de la Plaza Bolívar, pues, digamos, el paseo de muchos sacerdotes ancianos que de alguna forma vivían, digamos, su experiencia ministerial. El padre Germán González en la iglesia de San Francisco, con aquel vozarrón y con aquel temple caroreño que de alguna forma nos hacía recordar siempre la historia de la iglesia en Venezuela. Él siempre decía cada vez que recorría la Plaza Bolívar, en estas 4 esquinas se gestó la historia de Venezuela, ni siquiera de la iglesia de Venezuela, sino la historia colonial en Venezuela se gestó prácticamente en estas 4 esquinas. Pero también en nuestros pueblos venezolanos, en nuestros pueblos andinos, de donde yo soy, pues encontramos personas que también han sembrado algo bueno. Y desde ese sembrar algo bueno, pues transmiten su humildad y nos enseñan. Por ejemplo, hace un tiempo fui de seminarista de filosofía, de discipulado, a los pueblos andinos. Y bueno, había visitado ya 5 casitas y en todas las casas me dieron café con bastante azúcar. Y yo estaba en ese momento un poquito malo del colon y bueno, yo no quería tomar más café y mucho menos azúcar porque ya estaba como un mareado. Y yo le digo al monaguillo que me acompañaba, en la siguiente casa yo no voy a pedir ni café ni azúcar. Voy a pedir un vaso de agua porque ya de verdad estoy mareado de tanta azúcar. Y resulta, padre, que cuando llegamos a la 5ª, 6ª casa, la señora, desde su sencillez, desde su humildad, me dio una lección. Porque ella me pregunta, seminarista, es primera vez que un padre viene a mi casa. Desde aquella sencillez, ¿qué desea tomar? ¿Un cafecito? Yo miro al monaguillo y le digo, no, gracias, un vaso de agua. Más nada, yo no quiero más, un vaso de agua porque el café, esto, lo otro. La señora demora media hora en buscarme el vaso de agua. Y yo le digo al monaguillo, oye hermano, ¿qué sucede que no me traen el agua? No sé. Cuando me trae el vaso de agua, estaba el agua amarilla. Pues yo, para no rechazar la invitación y todo lo demás, tomo y resulta que era agua con azúcar. ¿Y esa tradición por qué? No, yo le pregunté después al muchacho, ¿por qué esta señora me da agua con azúcar? Y me dio una lección. Me dijo, Ricardo, es que era la primera vez que visitaba un padre su casa y no quería darle agua pura. Entonces, wow. Las anécdotas que también gente que siembra algo bueno y que nos enseña, por supuesto, de la humildad y la sencillez pues, de nuestra gente venezolana. Qué bello, qué bello. Bueno, yo creo que aquí podemos decir muchas cosas. Del cardenal José Alí Lebrun Moratinos, yo recuerdo muchas anécdotas maravillosas. Una de ellas es la definitiva, ese amor bondadoso que tenía hacia los sacerdotes. Y yo recuerdo que algún seminarista le dijo a otro seminarista
echándole broma, cuando tú seas obispo. Y él se volteó y le dice al seminarista: el que quiera agarrar un báculo, que aprenda primero a manejar un palo de escoba. Es decir, aprender a servir antes que aspirar. Y yo creo que esa es una de las grandes enseñanzas. Además, el cardenal Lebrun fue un hombre muy cercano, nunca decía que no, siempre, cada vez que uno le tocaba la puerta, pues definitivamente siempre lo podíamos encontrar. Hay un mito que la gente cree que la cárcel que está allí en el museo pertenecía a la Santa Inquisición, al Santo Oficio, y totalmente negativo. En Venezuela nunca existió el Santo Oficio, como por ejemplo en Cartagena de Indias, sí, ahí podemos ver todo lo que eran las celdas, ¿no? Esto era más que todo disciplinar, era para sacerdotes que concomitantemente tenían problemas, incurrían en conductas que para la época eran escandalosas, como por ejemplo, imagínate, en una Caracas donde, por ejemplo, a finales del 1700, entra en caballo la hija menor de los Aristigueta en la Plaza Bolívar, escapada del convento, cuando había sido colocada en el convento por sus padres por razones de tipo familiar, para alejarlas de un partido que no era el conveniente para una hija de una familia de abolengo. Esta famosa Aristigueta rebelde, una niña rebelde, ella se escapa del convento de las hermanas concepcionistas y ella entra a caballo en la Plaza Bolívar. Imagínate tú, en la Plaza Bolívar, que era... Había que quitarse el sombrero. No, y además que la Plaza Bolívar era el lugar donde la gente en Caracas venía a ver, escuchar y hablar. Ahí se enteraba de todo lo que pasaba en Caracas la gente. Bueno, ahí entra la hija de los Aristigueta en plena Plaza Bolívar a caballo, escapada del convento. ¡Qué escándalo! De las hermanas concepcionistas de Caracas. Esa es la Caracas de anécdotas, la Caracas en la cual, repito, el sol del Caribe nos hace ver las cosas de una manera muy distinta, ¿no? Aquí creo que el sol que arropa todo nos hace también tener este sentido del humor. En algún otro programa, yo creo que en la faceta de Monseñor Navarro merece un programa completo. Monseñor Navarro vivió en este palacio y además no solamente vivió, sino que además escribió largo y tendido. Y era un hombre que le encantaba de alguna manera vivir sus experiencias con una intensidad que lo hacían un hombre realmente de grandes y particulares anécdotas. Ojalá que pronto lo podamos tener. Bueno, hermanos, aquí tenemos la maravillosa oportunidad de haber compartido unas historias muy sencillas del cardenal José Humberto Quintero, de Monseñor Felipe Rincón González, de estos sacerdotes que en su día a día manifestaron, pues, en su comportamiento, en su manera de ser, pues también nos hicieron reír, nos hicieron en algún caso hasta sufrir, y por supuesto hoy la Iglesia los recuerda con tanto cariño, porque al fin y al cabo se consagraron a Dios, sirvieron a Dios y fueron fieles hasta el final. Hasta aquí este programa que hoy les hemos con todo cariño presentado, que nos ha hecho recordar las experiencias, las anécdotas y las historias de algunos de los tantos personajes que adornan nuestra historia de la Iglesia en Venezuela. Quería invitarlos para el próximo programa de La Mano con la Iglesia, para compartir, para profundizar y para disfrutar un encuentro más. Chicos, estaban agarrando el altar. Capaz que se fijen en eso y no en lo que estábamos haciendo.